El panorama de la agricultura española en la actualidad y la ganadería, también la pesca, consideramos que es absolutamente desolador. La agricultura, la ganadería y la pesca tienen una dimensión económica y social muy importante para España. La falta de rentabilidad de las explotaciones da lugar desde hace tiempo al abandono de nuestras tierras y zonas rurales. Y es una de las causas más importantes de la despoblación, ya que no hay un ecosistema favorable a la inversión, al emprendimiento y al futuro de la gente que vive en las zonas rurales. Y también es una de las consecuencias de la falta de empleo rural. De igual manera, el abandono de las tierras y de la producción está dando lugar a una subida de los precios y un aumento de las importaciones que debilita la autonomía alimentaria de España y acelera esa deslocalización de la producción fuera de nuestras fronteras. Las dependencias alimentarias son debilidades claras de las naciones cuando existen situaciones de inestabilidad global. Lo hemos podido ver en relación a la crisis que hemos tenido de los cereales en Ucrania o los fertilizantes de Rusia, de los que depende una parte importante del mundo. Es una dependencia peligrosa, por ejemplo, para el espacio económico europeo, y lo hemos podido ver. Y además se está reflejando en una subida de costes impresionantes que está arruinando también al sector. Le voy a dar algunos datos relevantes de la situación actual de la agricultura en España, que son escalofriantes. España ha perdido 18.500 agricultores y ganaderos autónomos en los últimos 7 años. Cada año, unos 2.600 agricultores autónomos cierran sus explotaciones por la pérdida de rentabilidad y el exceso de burocracia. Estos datos son datos estadísticos del Ministerio de Trabajo de su Gobierno. La edad media de los agricultores en España es de 60,4 años. 64 años en el caso de la Comunidad Valenciana, según los datos de Asaja. El abandono de tierras ya va por 170.000 hectáreas. Por ejemplo, cada día también en la Comunidad Valenciana se abandonan de media 6 hectáreas, es decir, unas 2.000 hectáreas al año. También datos de la Organización Agraria Asaja. Mientras que en 1990 casi la mitad de la población española vivía en zonas rurales, según el informe anual de indicadores del Ministerio de Agricultura, ese porcentaje ha disminuido hasta el 16,24%. Según los datos del Censo Agrario del INE, referidos al año 2020, el número de explotaciones agrícolas se redujo un 7,6% en 2020 respecto al anterior censo de 2009, hasta las 914.871 explotaciones, al tiempo que la mano de obra en las explotaciones agrícolas disminuyó un 7,7%. Esto supone, en datos, la desaparición de casi 75.000 explotaciones en España en la última década. La importancia del medio rural viene dado por sus datos. Es decir, estamos hablando de que que el medio rural en general es el 85% del territorio e integra en torno al 20% de la población. Si seguimos en estos datos de despoblación, en ese ambiente que no es favorable para el emprendimiento, en esa pérdida de rentabilidad, en esa despoblación, quedará abandonado ese 85% de nuestro territorio nacional. Las zonas rurales en España contienen además los recursos naturales de toda España y comprenden además una parte muy importante del patrimonio histórico y cultural, por lo que es una zona estratégica porque abastece como resultado de la actividad agraria en sentido amplio, esto es decir, agricultura, ganadería y silvicultura, y también pesquera, pesca y acuicultura, pues comprende todas estas actividades que se hacen en este territorio rural. La comunidad autónoma con mayor número de personas residiendo en el medio rural es Andalucía, es seguido de Castilla-La Mancha y Castilla y León. Entre las tres suman casi el 50% de la población del medio rural español. En términos relativos de porcentaje, la comunidad autónoma que más porcentaje de gente vive en las zonas rurales sería Extremadura, con un porcentaje alrededor del 50%, seguida de Castilla-La Mancha, con un 46%, Castilla y León con un 37% y Andalucía con un 24%. Otros datos que también son importantes recalcar y que son escalofriantes es el tema de la renta agraria. Cuando hablamos de los costes de producción, de la guerra de Ucrania,
los aspectos globales que afectan al sector agrario y que lo utilizamos en un momento dado como excusas para justificar esas bajas de la renta agraria, es curioso cuando hacemos la comparativa en la incidencia que hay en España de estos problemas en relación a la renta agraria y el resto de los países agrícolas de referencia de nuestro entorno europeo, porque no es normal que en España caiga la renta agraria mientras asciende en otros países de nuestro entorno, y eso es solo posible por la diferencia de las políticas agrarias que hace nuestro país con respecto a este sector. Según los datos de su Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la renta agraria en España en 2022 cae un 6,2%. Esa bajada, como le he dicho antes, contrasta con el ascenso del 15,9% en el conjunto de la Unión Europea o el 26,4% de Francia y el 53,4% de Alemania. La productividad en España por hectárea de superficie agraria útil cayó en 2022 y es de 1.183 euros por hectárea, mientras que en Francia, por ejemplo, alcanzó los 1.590 euros por hectárea. En Alemania, los 1.824 euros y en Italia una espectacular cifra de 3.086 euros por hectárea. La productividad media por hectárea que hay en la Unión Europea son 1.433 euros y ya le he dicho que aquí en España son 1.183 euros por hectárea. Con respecto también al tema de los costes de los insumos, los costes de producción, es interesante también constatar que los costes de los insumos en el resto de Europa también suben, pero lo hacen de una manera menos importante que en España, especialmente en el apartado de energía y lubricantes, pues el ascenso en España es del 49,4%, mientras que en Francia es del 33% y en Alemania del 27%. No podemos comprender que se firmen acuerdos que no abren el comercio a los productos agrícolas, solo benefician a los países industriales de Europa, pero perjudican de una manera clarísima a todos los países del sur. No se están haciendo estudios de viabilidad. Y luego otra cosa que nos preocupa bastante también es el Pacto Verde, el tema de la biodiversidad y de la granja a la mesa, que está haciendo imposible la producción de nuestros agricultores y todas esas plagas que están viniendo por el tema de las importaciones, más luego ese plan hidrológico nacional, esa modificación de los regadíos, esa apuesta por el regadío que necesitamos en España y que nos gustaría que usted tuviera de referencia países vecinos nuestros como es Portugal, donde hay un partido socialista normal allí, que es un partido socialdemócrata y anticomunista, que tiene una política, finalice, por favor, nacional de regadío y que está favoreciendo ese ecosistema favorable para el emprendimiento en el sector agrario y ganadero. También yo creo que lo que tenemos que tratar es que haya muchas producciones agrarias de tamaño medio, grande, pero que también esa dimensión social de la que he hablado antes, para cohesionar nuestras zonas rurales, nuestros pueblos, que haya un ecosistema favorable al emprendimiento, pues es importante también. Y como diputado, además, de una provincia rural, que es la provincia de Ciudad Real, quiero trasladarle la preocupación, porque realmente no nos soluciona nada y además están en ciernes un montón de legislaciones que nos preocupan a nivel europeo y a nivel español, porque ha dicho usted, claro, todos los sectores tienen problemas, pero claro, es que los políticos lo que no podemos hacer es ponerles más problemas de manera constante. Y es que la situación de nuestro sector agrario se debe precisamente a las legislaciones radicales en el sentido de la transición ecológica, del pacto de la granja a la mesa, esas leyes, por ejemplo, la restauración de la naturaleza, que quiere prohibir la agricultura en determinadas zonas rurales en un 30% de nuestro territorio nacional, pero sí quiere permitir, por ejemplo, el tema de las placas fotovoltaicas, es decir, prohíben ustedes la agricultura en los usos tradicionales en los pueblos de la España rural, mientras entonces benefician ustedes a los grandes grupos económicos y multinacionales a que pongan placas fotovoltaicas. Me parece que están atacando ustedes precisamente a la esencia del mundo rural. Habla usted de la ley de cadena alimentaria. Evidentemente nosotros no votamos a favor de la ley de cadena alimentaria, nos abstuvimos porque la ley de cadena alimentaria sí tenía un fin loable, que es que se pagara por encima de costes de producción, pero evidentemente si estamos
interviniendo el mercado interior a nivel de burocracia y de contratos, en los cuales el vendedor además es el que tiene que hablar cuáles son sus costes de producción, y resulta que están abiertas las puertas del mercado interior a países terceros donde los costes de producción son muchísimo más bajos, pues la distribución le va a comprar el producto a esos países terceros, por mucho que exista la ley de cadena alimentaria, ¿eh? Y nos alegramos, por supuesto, del etiquetado a favor de la miel española, el etiquetado, todos los esfuerzos que se puedan hacer a favor del sector agrario español, de nuestros productos, y es lo que estamos diciendo a nivel de nuestra reivindicación de esa soberanía alimentaria, y nos queremos alinear con otros países del sur, como por ejemplo Italia, que está también haciendo una labor muy importante en defensa de sus productos, pero lo que cuestionamos son todas estas leyes. Le he hablado de la ley de restauración de la naturaleza, le puedo hablar también de esa ley, por ejemplo, de restauración de la naturaleza fue aprobada por el Partido Socialista, que votó a favor. Por ejemplo, el reglamento de uso de sostenible de fitosanitarios, que está ahora mismo en cierres también, está en debate, que no salió el otro día, pero no salió no porque consideraran que era negativa el tema de acabar con el 50% de los sanitarios, sino porque la mayoría de la gente del Parlamento consideraba que era poco el reducir el 50% de los fitosanitarios. Por lo tanto, van a dejar ustedes a los agricultores sin ningún tipo de arma para producir, para que sean rentables las explotaciones. Más costes, quitan ustedes el regadío, atacan ustedes constantemente al regadío, le echan la culpa de la sequía a los regantes. Por eso ha habido secretarios de Estado, por ejemplo, del ministro de Transición Ecológica, como Hugo Morán, que le ha hecho la culpa a los agricultores de la sequía. Vamos, es una cosa que es una auténtica barbaridad. Llevan a cabo ustedes una estrategia nacional de restauración de ríos, acabando con todas las presas, con los azudes. Evidentemente, claro, se está beneficiando de una manera brutal Portugal. Todo el agua que nosotros estamos dejando correr, muy por encima de lo que está en el convenio de la Albufeira, lo está aprovechando Portugal, que, como le he dicho antes en la anterior intervención, está creando un ambiente favorable a la inversión, al emprendimiento, al regadío, están bajando impuestos. ¿Y qué queremos? ¿Que se vayan a deslocalizar nuestras explotaciones agrarias y ganaderas a nuestro país vecino? Y eso está dentro del espacio económico europeo, pero es que también se está yendo capital y se están cerrando explotaciones que se están yendo a países terceros como Marruecos. Por lo tanto, nos vamos a quedar sin explotaciones agrarias y la producción se va a deslocalizar. Eso es lo que quieren, porque los puestos de trabajo también que se van a perder, ¿quién va a justificar por todas estas normativas de las que estamos hablando, toda esa pérdida de puestos de trabajo, toda esa ruina del mundo rural, toda esa despoblación que se está produciendo en España? Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.